Israel recibe un masivo ataque sorpresa por una coalición árabe justo en el día más sagrado para el judaísmo. Estados Unidos y sus más cercanos aliados se apresuran a ayudar a Israel y los rusos hacen lo propio con sus aliados musulmanes envueltos en una guerra contra Israel. Los estadounidenses y los rusos, que son las dos mayores potencias nucleares, suben el tono mientras apoyan a sus respectivos aliados y el mundo se prepara para lo peor. Israel lanza una contraofensiva y en menos de 3 semanas frena las ambiciones de los países árabes de recuperar el territorio que desde hace años Israel mantiene bajo su control. El mundo musulmán, con Arabia Saudita a la cabeza, que es el que controla la cantidad de petróleo que se debe producir al día, así como su precio, humillado por un pequeño país pero apoyado por potencias como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, el mundo árabe declara un embargo petrolero a las potencias aliadas de Israel que prefirieron apoyar diplomática y militarmente a Israel, y se da inicio a una de las mayores crisis petroleras de la historia. La guerra que acabo de resumir ocurrió en 1973 y se la conoce como la Guerra de Yom Kippur o Guerra Árabe-Israelí de 1973. Como consecuencia del apoyo a Israel por parte de las potencias occidentales, los países árabes impusieron un bloqueo petrolero y Estados Unidos, así como varios países occidentales, sufrieron una grave crisis energética. Estados Unidos, pese a todo, sale vencedor meses más tarde, creando el sistema financiero que, aunque ahora mismo se encuentra en su última etapa de sus 50 años de vida, este sistema aún dura hasta nuestros días, y este no es otro que el sistema de los petrodólares, es decir, un sistema en el que todo el petróleo del mundo se vende y se compra solo en dólares estadounidenses, lo que a su vez creó un efecto en cadena, ya que el resto de productos que se importan y se exportan internacionalmente también se vienen valorando en dólares estadounidenses. 50 años más tarde, ya ubicados en la actualidad, en este 2023, una situación similar a la de los terribles años 70 puede ocurrir. Si los países musulmanes de Oriente Medio se unen otra vez contra Israel en medio de los ataques de Israel en la Franja de Gaza, organizados tras los ataques de Hamas en territorio israelí, y las potencias occidentales se ponen del lado de Israel como en 1973, es muy probable que las naciones musulmanas de Oriente Medio, productores de grandes recursos naturales, anuncien un embargo no solo petrolero, sino también gasístico a todo aquel que apoya a Israel, como lo hacen Estados Unidos y como seguramente lo hará Europa, un continente que ya de por sí anda en problemas energéticos por rechazar los recursos naturales rusos. Como saben, desde hace unos 5 años Estados Unidos es considerado el mayor productor de petróleo del mundo, algo que logró con métodos poco ortodoxos como el fracking. Pero ¿a quién le importa eso? Lo importante para Washington es que ya tiene oro negro propio para hacer frente a crisis energéticas como la de los años 70, cuando en la primera potencia mundial no había ni gasolina en las gasolineras. Una hipotética crisis energética provocada por un embargo petrolero desde Oriente Medio para Estados Unidos no sería tan trágico como en los años 70, pero pinta muy mal para Europa, pues ¿a quién le van a comprar petróleo los europeos si el mundo árabe le da la espalda? El petróleo de Estados Unidos no alcanza para todos, ya que su petróleo se consume en su mayoría internamente, y entonces Europa deberá mirar hacia Venezuela y paradójicamente hacia Rusia, que por cierto, más allá de una intervención diplomática en Oriente Medio, para llegar a un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, Rusia no hará más, pues los rusos no se van a meter en materia militar porque tienen un gran desgaste militar en Ucrania. Además de que geopolíticamente hablando no es de interés ruso meterse en ese conflicto en materia militar. Por su parte, Europa tiembla ante una posibilidad de hacer oídos sordos y miradas ciegas ante la masacre israelí en Gaza y ser sancionados por los árabes, que ya no querrán venderle gas y petróleo al igual que ocurrió en 1973, hace exactamente 50 años. Vladimir Putin se frota las manos porque el tiempo y los acontecimientos juegan a su favor, pues todo parece indicar que Europa se pondrá peligrosamente del lado de Israel, poniendo en peligro sus buenas relaciones con los países productores de crudo de Oriente Medio. Si los países del Golfo dejan de venderle sus recursos energéticos a Europa, la pregunta del millón será: ¿recurrirán los europeos a Rusia en busca de gas y petróleo? Puede que no, pero sí, Putin tiene dos opciones: no venderles a los europeos nada como venganza por las sanciones a Rusia, aunque conociendo al oso lo más seguro es que Rusia vuelva a hacer caja con los europeos, porque el petróleo valdrá oro y de paso Putin buscará un levantamiento o relajamiento de las sanciones antirrusas a cambio de gas y petróleo. Soy Gabriel Bulgakov y hoy les tengo un relato cargado de historia y de geopolítica. No parpadeen para no perder detalle. Sin más introducción, empecemos.
A donde quiero llegar hoy es a la crisis energética de los años 70, cuando en Estados Unidos ni siquiera había gasolina en las gasolineras, para luego comparar esa crisis con lo que puede ocurrir en el presente, 50 años más tarde. Pero para entender el asunto debemos conocer algunos datos históricos impactantes. Intentaré resumirlo sin dar tanto detalle. Como saben, el moderno Estado de Israel fue creado en 1948 con el apoyo de la ONU, una decisión que no gustó mucho al mundo musulmán, pues esas tierras habían estado siendo habitadas en su mayoría por palestinos musulmanes que de un día para otro fueron desplazados para darle chance a los hebreos a tener un país. Los palestinos, inconformes y apoyados por las naciones árabes vecinas, creen que pueden recuperar territorio haciéndole una guerra a Israel, y una coalición de casi una decena de países árabes organizan una guerra contra Israel en 1948, pensando que la invasión sería pan comido. Pero Israel ya tenía un ejército preparado y gana la guerra apoderándose de más territorio palestino. Grave error árabe el no haber calculado el poder israelí y el apoyo que recibiría de los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza. De 1948 saltémonos unos 20 años a 1967, cuando se da la Guerra de los 6 días. ¿Qué pasó aquí? Egipto en los años 60 tenía ambiciones de volver a ser una potencia como alguna vez lo fue en el pasado, y entendía que para lograrlo debía lograr una unidad entre los países árabes y frenar las ambiciones israelíes con los palestinos, por lo que desde 1948 Egipto apoya guerrillas que luchaban contra Israel. En todo este asunto entra en juego la península del Sinaí, que históricamente le ha pertenecido a Egipto, pero tras la guerra de 1948 la ONU desplegó un cuerpo especial en esta península para frenar una posible guerra entre Egipto e Israel. Sepan que en la década de 1960 Egipto, al igual que Siria y otros países musulmanes de la región, eran aliados de la Unión Soviética y recibían armas de los rusos. Antes de la Guerra de los 6 días, tanto Egipto como Israel se preparaban para la guerra. Egipto quería recuperar la península del Sinaí y estar más cerca de Israel para contenerlo, pero Israel, que se olía el ataque egipcio, decidió atacar primero. Y así, el 5 de junio de 1967 empieza la Guerra de los 6 días, que básicamente fue una lucha al sur de Israel contra Egipto y al norte contra Siria. En 6 días Israel aumentó su territorio al derrotar tácticamente a Egipto y a Siria, apoderándose de grandes territorios como los Altos del Golán, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Egipto no solo fue humillado por Israel en 1967 en apenas 6 días, sino que perdió el control de la península del Sinaí, que empezó a ser ocupada y controlada por Israel. Pero Egipto no se iba a quedar de brazos cruzados, y es así como 6 años más tarde de la Guerra de los 6 días empieza otra guerra entre el mundo árabe e Israel. Esta guerra se conoce como la Guerra de Yom Kippur o Guerra Árabe-Israelí de 1973. Yom Kippur es la fiesta más sagrada para el judaísmo, y Egipto atacó a Israel en este día con el objetivo de recuperar la península del Sinaí que Israel les había arrebatado en 1967. Aquí me gustaría hacer una pausa y recomendarles la película El Ángel, distribuida por Netflix en el 2018, que narra la historia de un alto cargo egipcio que trabajaba como agente doble tanto para su país, Egipto, como para Israel, y fue él quien dio el dato a Israel de que serían atacados en octubre de 1973 en el día de la fiesta más sagrada para los judíos, logrando que Israel no recibiese un ataque sorpresa egipcio, y fue lo que básicamente hizo que Israel ganara esa guerra, pues Israel logró movilizar a su ejército y prepararse para la guerra. Años más tarde, el agente doble murió en extrañas circunstancias. Se cayó accidentalmente de un balcón. En fin, película recomendada. Sepan que en la Guerra de Yom Kippur de 1973, Israel volvió a tener superioridad y en menos de 3 semanas frena las ambiciones de Egipto de recuperar la península del Sinaí que Israel tenía bajo su control. En esa misma guerra y en el mismo corto periodo, pero en el frente norte, Israel también frena las ambiciones sirias de recuperar territorio perdido ante Israel. Aunque esta guerra duró básicamente 3 semanas con una victoria táctica de Israel, y duró eso porque Egipto y Siria se hicieron para atrás al entender que Israel, si lo quisiera, podía llegar a ocupar el Cairo y Damasco. En realidad, durante varios meses hubo varios enfrentamientos militares esporádicos, hasta que en 1978 se firma un tratado de paz entre Israel y Egipto, con Estados Unidos como mediador, donde los israelíes le devuelven todo el Sinaí a Egipto y, entre otras cosas, se condena a los palestinos a vivir en una pobreza continua en Gaza
y Cisjordania, con un bloqueo y ocupación que con los años se fue intensificando. Tras los acuerdos de paz del 78, Egipto empieza a mirar más hacia Estados Unidos, dándole la espalda a la Unión Soviética, y Estados Unidos se apunta a victorias e influencia en todo Oriente Medio. Una vez explicada la guerra del 48, la guerra de los 6 días de 1967, la guerra de Yom Kippur de 1973 y los acuerdos de paz del 78, regresemos a 1973, a la guerra de Yom Kippur entre los países árabes e Israel, enfrentamientos que empezaron el 6 de octubre de 1973. Como era de esperarse, inmediatamente después de que empezaran los combates entre Israel y Egipto y entre Israel y Siria, las potencias occidentales como Estados Unidos y Reino Unido apoyan a Israel, y 10 días más tarde, es decir el 16 de octubre de 1973, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, con Arabia Saudita a la cabeza, toma la decisión de no exportar más petróleo a los países que estaban apoyando a Israel. El embargo petrolero de los países árabes afectó a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá, Japón, Países Bajos y otros. Y como ustedes ya se imaginarán, el precio del oro negro empezó a subir como la espuma. El aumento del precio del crudo, unido a la gran dependencia que tenía el mundo industrializado occidental del petróleo del Golfo, provocó un fuerte efecto inflacionista y una reducción de la actividad económica de los países occidentales afectados. En Francia, por ejemplo, la crisis del petróleo de los 70 puso fin al periodo conocido como los 30 gloriosos, los últimos 30 años de alto crecimiento económico francés, y comenzaron los años de desempleo permanente. En estos momentos, por ejemplo, Japón ya entiende la que se le puede venir si se alinea con Estados Unidos en el tema de Israel. No en vano anda como loco por Oriente Medio hablando con Arabia Saudita, Qatar y otros para asegurarse la paz. No, para asegurarse el petróleo. En enero de 1974 los precios del petróleo eran 4 veces superiores a los niveles anteriores a la guerra entre Israel y los países árabes. El caos empezó muy pronto a reinar en Estados Unidos, que estaba muy bajo de petróleo. La bolsa de Nueva York perdió 97.000 millones de dólares de su valor en 6 semanas. El precio del galón de la gasolina se duplicó y, como ustedes comprenderán, muchas gasolineras, incluso en Estados Unidos, no tenían combustible y eran muy comunes las largas colas y los anuncios en las gasolineras de que no tenían ni una sola gota de gasolina para vender. Y así, en febrero de 1974 en Estados Unidos se fijó el primer periodo de escasez de combustible desde la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de vida en la primera potencia mundial eran adversas, pues comenzó el desempleo, la inflación subió, el valor del dólar cayó, muchos establecimientos, fábricas e industrias cerraban para ahorrar energía y el pesimismo se instauró en las calles de la primera potencia mundial. Ante esta situación de caos, en Estados Unidos empezaron a preguntarse qué pasaría si la OPEP dejaba de comercializar el petróleo en dólares. Y la respuesta era tan sencilla como preocupante. Se desatarían todos los demonios del sistema creado por Estados Unidos. Tenían que tomar medidas de inmediato. Aunque muchas materias primas como el petróleo venían valorándose alrededor del mundo en dólares tras la Segunda Guerra Mundial, el término petrodólar fue acuñado solo en 1973 por un profesor de economía de la Universidad de Georgetown, quien pensó que era necesario un término para describir la situación que ocurría en los países de la OPEP, donde la venta de petróleo les permitía a esas naciones prosperar económicamente e invertir en las economías de otras naciones que compraban su petróleo. Pero ahora la OPEP se planteaba entre bastidores poner fin a la venta de petróleo en dólares para asestar un duro golpe al padrino de Israel, los Estados Unidos de América. Sin embargo, como he contado en otros videos, en 1974, en medio de la grave crisis petrolera, varias delegaciones estadounidenses, entre los que había economistas, políticos y un puñado de agentes de la CIA, pisaron suelo saudita para restablecer el orden mundial y fueron ablandando al rey Faisal para que el petrodólar sea el nuevo sistema económico mundial. Arabia Saudita estaba en una encrucijada. Si no aceptaba el trato estadounidense, los sauditas podrían ser invadidos por Estados Unidos como represalia, por lo que Estados Unidos le ofreció seguridad, hacer de los sauditas intocables en la arena internacional y hacer la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos en Arabia Saudita. Estados Unidos estaba dispuesto a todo. Se exigía de los sauditas, que eran el mandamás del cartel petrolero mundial, imponer oficialmente el sistema
sistema de los petrodólares e invertir unos cuantos miles de millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Arabia Saudita no tuvo otra opción y es por eso que en 1974 se instauró en todo el mundo el sistema de los petrodólares. Con esto, la crisis petrolera de los 70 empezó a apaciguarse y el dólar empezó su nueva vida, una nueva vida que se ha estado alimentando desde 1974 con petróleo ajeno. Una vez entendido que la guerra árabe-israelí de 1973 originó una de las mayores crisis petroleras de la historia y esta a su vez paradójicamente dio inicio al sistema de los petrodólares, podemos ubicarnos en el presente. Para nadie es un secreto lo que en estos momentos ocurre en Oriente Medio, específicamente en Israel y Gaza. Cada uno de ustedes tendrá una postura clara al respecto y pueden dejarla en los comentarios si lo desean. Y es que ahí cada día la situación se pone más tensa y hay países como Irán con un gran ejército esperando una chispa para meterse de lleno en el conflicto con Israel. Y si eso pasa, Estados Unidos se mete también porque Estados Unidos no soporta a Irán y con Irán en el terreno de combate la balanza puede inclinarse hacia el mundo musulmán. Entonces tenemos a un Estados Unidos apoyando incondicionalmente a Israel y también a una Europa que apoya a Israel sin cuestionar el genocidio palestino en Gaza, salvo algunas excepciones. Ojo, no defiendo a Hamas, es más, ya he denunciado que Hamas es una organización que injustificadamente asesinó a gente civil e inocente israelí, mujeres y niños incluidos. Pero esa masacre por parte de Hamas no justifica de ninguna manera la masacre indiscriminada de palestinos que viven en Gaza, mujeres y niños palestinos incluidos, porque eso no es más que un castigo colectivo israelí contra gente inocente. Pero de momento ni la Ursula von der Leyen, ni el canciller alemán Olaf Scholz, ni otros funcionarios europeos de alto nivel parecen estar dispuestos a cuestionar a Israel. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues si el conflicto en Israel se intensifica, puede ocurrir lo mismo que ocurrió en 1973, cuando los países musulmanes productores de petróleo impusieron un embargo a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Holanda, Japón y otros, y estos se quedaron sin petróleo, lo que originó profundas crisis en varios países. Pero esta vez Europa lo tendría peor, pues esta vez también se quedarían sin gas. Si bien tras la crisis petrolera de los años 70 los países afectados respondieron con una serie de medidas para frenar su dependencia petrolera exterior, no todos lo lograron. Algunos porque no tienen petróleo ni colonias que lo produzcan y otros por cuestiones legales, en el marco del cambio climático y la contaminación, que prohíben explotar A o B recurso. El que mejor hizo la tarea fue Estados Unidos, que ahora mismo es el mayor productor de petróleo del mundo, un petróleo que mayoritariamente se queda en el mercado interno, siendo capaces de hacer frente a crisis energéticas. Canadá y Noruega también hicieron bien las tareas y producen suficiente petróleo como para amortiguar una crisis energética, pero la mayoría de los países europeos no tienen crudo. Ellos desafortunadamente dependen de las importaciones. En esta lista encontramos a los mayores países productores de petróleo. En orden son Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá, Irak, China, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Brasil y Kuwait. Pero si hablamos de países exportadores, Estados Unidos y Canadá se caen de la lista porque producen mucho petróleo, pero este se queda casi todo en casa. Los europeos se castigaron a sí mismos dejando de comprar gas y petróleo a Rusia por la guerra en Ucrania y reemplazaron a Rusia con gas y petróleo de Oriente Medio. Y si estos países ponen un embargo petrolero a todo aquel que apoya a Israel y Europa sigue apoyando a Israel incondicionalmente, Europa ya no podrá comprarle petróleo ni a Arabia Saudita, ni a Irak, ni a Emiratos Árabes Unidos, ni a Irán, ni a Kuwait, ni gas a Qatar. En este escenario, la pregunta del millón es: ¿a quién diablos los europeos le van a comprar gas y petróleo? Ya intentaremos responder a esta pregunta, pero primero me gustaría resaltar que eso es lo malo de no tener una política independiente, y Europa en política exterior depende de Washington. Eso lo sabe hasta mi abuela. Por eso creo que Europa se está haciendo el harakiri. Algunos en Europa ya empiezan a preocuparse y a preguntarse si en medio de la amenaza de una guerra importante en el mundo árabe, ¿no deberían acaso plantearse dejar de ser dependientes de las importaciones de estos países? Algunos califican de error estratégico abandonar por completo todas las rutas energéticas, incluso desde Rusia. Y no es casualidad que Estados Unidos haya levantado algunas sanciones petroleras y mineras impuestas a Venezuela.
Y a un posible recrudecimiento de la crisis energética europea, a Europa se le suma otro problema. En los últimos años, Europa ha recibido con los brazos abiertos a miles de migrantes que huyen de las guerras de África y Oriente Medio, y entre ellos hay muchos musulmanes radicales que en cualquier momento pueden organizar atentados en ciudades europeas. Francia, Reino Unido, Bélgica, España, Alemania y otros son muy vulnerables a los atentados. Las alarmas ya se han encendido. En Francia, por ejemplo, hace unos días se desplegaron hasta 7.000 militares por temores a atentados. Tengamos en cuenta que el mundo musulmán apoya a los palestinos y están muy enojados con las masacres a gente inocente por parte de Israel. En muchas ciudades alrededor del mundo ya han empezado las marchas en apoyo a Palestina, marchas que de a poco pueden convertirse en protestas violentas. Los árabes son capaces de abrir la llave para inyectar petróleo y gas a sus clientes occidentales, pero tienen el mismo poder para cerrarla. Estos países de Oriente Medio también pueden abrir fronteras y permitir el flujo de inmigrantes hacia Europa, lo que sería un gran problema para el viejo continente, a lo que se suma que entre esos migrantes haya radicales islámicos. Europa parece que no lo sabe, pero ellos tienen la llave para mediar en la paz en Oriente Medio, condenando no solo a Hamás por sus atrocidades, sino también a Israel si los genocidios palestinos se confirman. Pero por desgracia parece que Europa prefiere seguir siendo subordinada al que aún es el mandamás mundial, y el mandamás mundial apoya incondicionalmente a Israel. Europa debe dejar de agachar la cabeza ante Estados Unidos y presionar para que Estados Unidos deje de vetar en la ONU las resoluciones al conflicto palestino, que se permita la ayuda humanitaria a los palestinos, que no los bloqueen, que los dejen vivir dignamente, que les reconozcan una patria con fronteras justas. Pero Europa aún no está lista para tener una política independiente, y eso puede salirle caro en caso de un embargo petrolero y una crisis de migrantes. ¿Cuál creen ustedes que es la solución a este conflicto? Los leo en los comentarios. Un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.